noches, bienvenidos a su programa A la Medida. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, muy bien, contento. Muy buena noche también para ti. A ver, ¿me permites perfilarte el primero de los temas a tocar? Claro que sí. Mira, no lo vas a creer, Sandy, ni televidentes. El Tribunal Supremo Electoral ahora nos dice que para el día de las elecciones no tendremos transporte gratuito. ¿Qué te parece? Vamos a evaluar este tema, al igual que otros dos que tenemos para usted, pero de momento conozcamos nuestro adelanto en los titulares. Las elecciones generales del próximo 16 de junio se desarrollarán sin transporte gratuito. ¿De quién es la culpa? ¿Tendrá algún impacto? Tenemos las respuestas. Ya se autorizó la impresión. Tras semanas caóticas llenas de recursos legales, solo 19 binomios presidenciales aparecerán en la papeleta electoral. Corrupción en la Dirección Educativa de Alta Verapaz. Funcionarios públicos cobraban a maestros hasta 10,000 quetzales. Tenemos los detalles. No más buses antiguos. Desde noviembre, los buses del transporte público con más de 25 años de antigüedad no podrán circular, pero los transportistas piden una prórroga. El Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, CA4, podría sufrir una serie de cambios ante el aumento de caravanas de migrantes. El Grupo de Lima solicitó a la comunidad internacional acciones para ayudar a Venezuela a salir de la crisis política. Iniciamos entonces con el primer tema de análisis. El transporte público en la ciudad capital no será gratuito en el día de las elecciones porque transportistas aseguran que el Tribunal Supremo Electoral no les entregó los recursos necesarios. Los representantes de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala argumentaron que no tienen la capacidad de absorber el costo del transporte para que este sea gratuito el día de las elecciones, puesto que el Tribunal Supremo Electoral no les ha entregado el monto para garantizar el servicio sin cobro. La Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de la Ciudad de Guatemala y municipios adyacentes a Zopagua informa que el día domingo 16 de junio se estará prestando el servicio de manera regular, cobrando la tarifa autorizada. Hacemos saber a todos los medios de comunicación y al pueblo del departamento de Guatemala que la razón del cobro del transporte del día 16 de junio se debe a que el Tribunal Supremo Electoral no hizo entrega de los recursos para prestar el servicio de manera gratuita como aporte y se hizo en otras elecciones. Por otro lado, hacemos saber al pueblo de Guatemala que no recibimos subsidio alguno al transporte urbano, por lo que no contamos con los medios económicos para prestar el servicio de una manera gratuita. El valor autorizado del pasaje en un día normal es de 1 quetzal con 10 centavos y en fines de semana 1,25. Sin embargo, el día de las elecciones el costo será de 2 quetzales. Según lo afirmó Amaya. No nos queremos meter a otros temas ahorita por cuestiones de seguridad, pero sí se cobra 2 quetzales el día de asueto. Los días domingos siempre se ha cobrado 2 quetzales. Para la población ya no es un secreto de que los días domingos es de 2 quetzales el pasaje. Nosotros cobramos 2 quetzales. ¿Con autorización? Nosotros cobramos 2 quetzales. Según los propietarios, son 1,500 buses los que brindan el servicio, por lo que necesitarían de 1 a 2 millones de quetzales para garantizar la gratuidad del servicio. No. Otra materia reprobada, ¿no cree usted? Para el Tribunal Supremo Electoral. Acompáñeme, por favor, junto a Sandy Monroy, a ver este análisis con los datos que tiene en pantalla. Y es que la carencia de transporte público urbano gratuito en la ciudad de Guatemala, por primera vez, escuche usted, desde que inició la nueva era democrática, allá en el ya bastante lejano 1985, no se va a contar
con el apoyo a través del recurso económico por parte, en este caso, del Tribunal Supremo Electoral, a efecto de facilitar esa movilización de los votantes en este distrito metropolitano. De hecho, el transporte público ese día, tal y como lo escuchamos en la nota, va a ser más caro porque tradicionalmente, como dicen los autobuseros, cobran 2 quetzales y 2 quetzales se va a cobrar el 16 de junio. Esto, de alguna manera, hay que recalcar lo siguiente, cada vez más, Sandy, parecen que las sombras de este proceso electoral cubren las pocas luces que han habido por parte del Tribunal Supremo Electoral. Uno ya se llega a preguntar, bueno, ¿y esto tampoco lo tenían en el famoso checklist que tanto hemos mencionado? ¿O simplemente que no les interesó el tema? No lo sé. Mira, este tema es un poco complicado, te voy a decir por qué. A ver, dime. Desde un punto, bueno, ¿por qué al final el Tribunal Supremo Electoral no dio el dinero para que se tuviera el transporte gratuito, que también ya es una tradición, ¿no? De las personas ya están, sí. Bueno, pensarán, bueno, tenemos transporte gratuito, vamos a ir a votar. Podría ser una motivación para ir a votar. Sí. Pero por otro punto, Julio, yo te digo, ¿qué control hay que el dinero que da el Tribunal Supremo Electoral para las unidades de transporte colectivo, que en realidad todas las unidades salgan a trabajar? Porque también han existido señalamientos. Ese es un excelente punto, Sandy, porque claro que en otras oportunidades para las elecciones se ha pagado para que el transporte sea gratuito y las unidades que han circulado han sido las ¿Quién menos. revisa que en realidad los 1.500 buses que dicen que tienen cobertura estén circulando? En realidad, esa puede ser también una manera de negociar ilícitamente o de aprovecharse también de la situación. Apropiarse de esos recursos fácilmente, ¿verdad? Y aprovechando el poco control que se tiene. Y otra cuestión que yo le pondría a este análisis es también el hecho de que haya un transporte gratuito, tampoco, eso hay que decirlo, te garantiza de que todos los votantes primero vayan a hacerlo y segundo de que si se montan al bus vayan a votar, pueden aprovechar hasta para ir a dar una vuelta, hacer un mandado, cualquier otra situación. Sin embargo, yo creo que lo óptimo, ¿no? Para facilitar un proceso electoral con tantas complicaciones como el del 2019, porque ahora ya no va a ser, hubiese sido que el transporte público hubiese también sido gratuito en ese día. Por supuesto, y sobre todo pedir el acompañamiento, por ejemplo, bueno, vamos a dar el dinero, tenemos que tener una seguridad que las unidades van a circular. Entonces, digámosle a la Dirección General de Transportes que nos apoye, que coloque a un inspector, a alguien que esté verificando que las unidades estén circulando y de esta forma también obligar a los transportistas a que presten el servicio. Puede ser una opción, pero creo que no la considero. La verdad que he visto por ese punto tienes absoluta razón. He de decirte lo que me dejas reflexionando, ¿no? Porque lo que parece malo también puede ser una situación de aprovechamiento en otras ocasiones por parte de los mismos transportistas. Ahora, me gustaría saber, ¿no? Para darle un poco más de sustento a este análisis, algunas posturas, por ejemplo, como las del Tribunal Supremo Electoral y datos que son importantes para traer a colación. Vamos a seguir con el análisis, con estos datos, por supuesto, porque hay que mencionar también, Julio, que la justificación del máximo órgano electoral guatemalteco habrá que escucharlo definitivamente, pero los propios partidos políticos a través de sus representantes hicieron en su oportunidad la petición del transporte al Tribunal Supremo Electoral. Esta situación definitivamente afectará en negativo a un porcentaje de la población votante en la ciudad de Guatemala y del distrito metropolitano en función de la costumbre que existe entonces de poder facilitar el transporte en ese día. Y recordemos que muchas personas también no tienen la facilidad de otro medio de transporte y entonces también se pueden ver afectadas, junto a otros temas que tampoco se han manejado bien también por parte del ente electoral. Por ejemplo, la falta de transporte público gratuito puede facilitar la apatía, el desaliento y que el abstencionismo fuera aún mayor. Puede ser un motivo. Wow. Ya cuando lo vemos en lo macro, pareciera ser que puede ser uno de los factores que afecte también esta elección. Sin embargo, lo hemos dicho en otras ocasiones y lo recalcaremos hoy, cuando estamos. ¿Cuántos son los días que faltan para la elección? 9 o 10. Imagínate. ¿Verdad? Ahí estamos. Estamos a 10 días, precisamente porque hoy es 6. Entonces, nuestro deber ciudadano, a pesar de los pesares, es el de ejercer nuestro voto. Es un derecho, es una obligación y es lo único que nos da aquella calidad moral para después venir, reclamar y decir esto no me parece o esto no está bien. El hecho de participar, ¿no? Y mira, al final entonces el abuso se puede dar en el transporte, incluso que el tribunal dé el dinero o no lo dé, porque por ejemplo dicen, bueno, 2 quetzales, pero también hay denuncias de usuarios que indican, bueno, en un domingo donde cobran 2 quetzales, hay buses, hay unidades, no estamos diciendo que todas, pero algunas donde cobran hasta 3 y 5 quetzales. Es que esa es otra cosa. Entonces aquí
sí se debe activar la DGT para poder controlar, o las inspectorías también. Cada municipalidad tiene exactamente la inspección para que de esa manera no se dé este abuso, porque también, como ven, entonces la afluencia, bueno, ahí vamos a tener muchas personas, bueno, también aprovechemos, no se tiene que dar, pero hacemos el llamado también que se pueda denunciar. Quiero hacer, importantísimo, hay que denunciarlo, tienes toda la razón. Quiero hacer una acotación ya que has puesto un tema muy interesante. A ver, decía el representante de los transportistas, es que prácticamente ya es costumbre, el guatemalteco sabe que el domingo se cobran 2 quetzales. Pero es que la tarifa autorizada no es esa, ¿no? Aunque sea domingo. Y es que no solo es eso también. No es necesario que llegue el día de las elecciones. Cualquier día, ya 5, 6, 7 de la tarde, noche, te empiezan a cobrar otras tarifas también. O sea que yo creo que también ahí puede haber pesado eso en la balanza para que el Tribunal Supremo Electoral dijera, no, ¿sabe qué? No vale la pena el erogar esos recursos para el transporte público gratuito, porque no sale, porque no cumple, por las razones que sean, ¿verdad? Y ante esta situación también se da y se ha dado, Julio, que por ejemplo hay partidos políticos que ponen a disposición ciertas unidades para facilitar entonces el traslado de las personas a los centros de votación. Ojo, esta es una ayuda, pero no lo tiene que obligar a usted de que porque va a utilizar el transporte tiene que votar por determinado partido. Simplemente recuerde que su voto es secreto y que es algo muy personal. Exactamente. Autónomo, eso es correcto. Sí, no tenemos que dejarnos engañar. Yo creo que el guatemalteco está alcanzando ya un nivel de conocimiento, de madurez en este sentido, ¿no? Y al final de cuentas también tenemos que recordar otra cosa, Sandy. El tema del transporte público gratuito para el día de las elecciones es algo que por costumbre se ha hecho únicamente en la ciudad de Guatemala y el distrito metropolitano. No así en el interior de la República. Así que si en el interior lo han hecho, pues sin esa facilidad, nos tocará ahora a los guatemaltecos, acá en la capital, hacerlo de la misma manera. Sin embargo, yo sí dejo ahí sobre la mesa del análisis que en mi criterio me parece que fue otro descuido, no sé si con querer o de alguna manera, simple y sencillamente porque no les importó al Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, va entonces un voto en contra de las decisiones que se han tomado y esperamos que no sigan pasando estas cosas. Faltan 10 días para las elecciones, todavía hay algunos temas pendientes y ojalá que pronto se puedan solventar para que quede todo claro y todo preparado para el próximo 16 de junio. Me parece una excelente conclusión, Sandy, así que vamos a continuar con la información acá en A la Medida. El Grupo de Lima solicitó a la comunidad internacional acciones para ayudar a Venezuela a salir de la actual crisis política. En la 14ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores que se desarrolló en nuestro país, miembros del Grupo de Lima instaron a la comunidad internacional a apoyar a Venezuela y rechazar la administración del presidente Nicolás Maduro. Primero, condenan enérgicamente los sistemáticos ataques del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional de Venezuela. Rechazan el anuncio de convocar a elecciones legislativas anticipadas y reiteran su más firme apoyo al cese de la usurpación. Respaldan el establecimiento de un gobierno de transición y la celebración de las elecciones presidenciales libres, justas y transparentes. Instan a la comunidad internacional a tomar acciones ante el creciente involucramiento del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en distintas formas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, que implican a sus familiares y testaferros, así como el amparo que otorgan a la presencia de las organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano y el impacto en la región de sus actividades. Así que hemos tenido una reunión sumamente fructífera y creo que los resultados son aquellos que nos dijo el presidente Juan Guaidó al inicio de la reunión, que seguimos y tenemos que hacerlo y debemos mantener la presión internacional hacia el régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro para que podamos conseguir la recuperación de la democracia en Venezuela. Por aparte, en la primera quincena de agosto se realizará en Perú una conferencia por la democracia de Venezuela que reunirá a países que apoyan al líder opositor Juan Guaidó. La próxima reunión del Grupo de Lima se llevará a cabo en Argentina. La candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, se refirió a temas de seguridad e infraestructura.
En el tema de seguridad, la candidata presidencial indica que se debe trabajar con especial énfasis en la lucha contra las extorsiones, uno de los principales flagelos de la sociedad guatemalteca. Pues muy preocupada porque miramos cómo los indicadores de violencia y delincuencia se han disparado, la muerte de pilotos, pero sobre todo un tema que son las extorsiones, que hoy tienen de rodillas a muchas familias guatemaltecas porque ya está generando mucha zozobra y mucho miedo en la gente. Y mucha gente está abandonando sus casas por las extorsiones que hay. Entonces, ese tema todos sabemos que vienen de las cárceles. En el eje de seguridad y justicia es sacar las cárceles del área urbana, aislarlas afuera de la ciudad, que funcionen los bloqueadores de los celulares, concesionar las cárceles y poner a trabajar a los presos como una medida también de inserción hacia la sociedad, pero que también hay que ocuparlos, que trabajen por su propia comida. No es posible que el Estado hoy por hoy invierta 52 quetzales al día por la comida de un delincuente en la cárcel, mientras un niño que va a la escuela recibe 4 quetzales por refacción. Otro aspecto importante en el tema de seguridad es la lucha contra el narcotráfico, dijo la candidata. Mire, hay que combatir frontalmente el narcotráfico que está inundando nuestro país. Ese es un flagelo que nos está afectando y obviamente las fuerzas de seguridad tienen que hacer su trabajo, tareas especiales. Vamos a necesitar también apoyo de la comunidad internacional, en este caso Estados Unidos, con más presencia de la DEA en territorios que sabemos que están cooptados por el narcotráfico. Eso se tiene que terminar porque corremos el riesgo de que contaminen a la población y contaminen a nuestros jóvenes. Cero tolerancia al narcotráfico, cero tolerancia a las extorsiones y cero tolerancia a más violencia y más delincuencia. Y ante el cuestionamiento sobre el actual estado de las carreteras, esto fue lo que respondió la candidata de la UNE. Nuestras carreteras están destruidas, hay más de 4.500 kilómetros de carretera destruidas. Significa que tenemos que reconstruir, repavimentar esa parte y luego construir 2.000 kilómetros de carreteras, terracerías, que queremos llevar el desarrollo a una comunidad. Lo que la gente está pidiendo es desarrollo. ¿Y cómo llevamos desarrollo? Con carreteras. No hay otra forma, con servicios básicos, pero sobre todo con la infraestructura, porque la infraestructura genera empleo y genera crecimiento económico para que los empresarios vayan a invertir en el área rural, sobre todo llevar maquilas, que es lo que yo quisiera remarcar. Pero en el área de carreteras vemos con suma preocupación que también eso impacta en el tráfico. Por eso tenemos la construcción de un anillo metropolitano aquí en la capital para desfogar el tráfico, un anillo regional para que el tráfico pesado ya no pase por la capital, sino que se conecte. Tenemos que conectar nuestro país. La población ha crecido, pero la infraestructura no ha crecido al mismo ritmo. Por lo tanto, es importante invertir mucho presupuesto en la infraestructura que también va a generar empleo y va a llevar desarrollo a las comunidades y también al área rural. Corrupción. Sí, así como lo oyes. Corrupción en la Dirección Educativa de Alta Verapaz. ¿Qué te parece? Tenemos la información y el análisis, pero después de la pausa lo conoceremos. Por favor, siga con nosotros. Ya sabe, no cambie, volvemos en unos instantes porque somos a la medida. En conjunto con el Ministerio Público desarticuló una estructura criminal dentro de la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz que tramitaba documentos a cambio de cobros ilegales. Un grupo de trabajadores de educación de Alta Verapaz realizaban cobros ilegales a maestros para que estos tramitaran desde documentos hasta cambios de puestos de trabajo. Los cobros iban desde 250 a 10.000 quetzales. Dentro del catálogo de trámites que ellos ofrecían era que permitían hacer traslados de un renglón presupuestario de 0.22 a 0.11 y obtener un mejor beneficio económico en este caso para los maestros. También el cambio de ubicación para estar más cercanos del lugar de origen de los maestros, y también era todo un negocio porque permitían la aprobación de pruebas lingüísticas y pruebas diagnósticas que se les hacían a los aspirantes
para poder obtener de esta manera el trabajo solicitado. La banda fue desarticulada y se dio con la captura de 13 personas y 3 aún están pendientes. Entre ellos hay 5 maestros. 13 de las 16 órdenes de captura que fueron giradas por juez competente, siendo uno de ellos Danilo Osberto Teni y Co. Algunos de los hechos que se le imputa a esta persona, realizar trámites y gestiones de expedientes que los maestros solicitaban a dicha dirección, en los cuales alteraban trámites ordinarios y que obviaban requisitos esenciales para su tramitación, y con esto exigían y recibían cantidades de dinero a cambio de la realización de estos trámites. En los 17 allanamientos, el Ministerio de Gobernación participó con 102 agentes, 51 investigadores y 27 vehículos de la Policía Nacional Civil. Los elementos fueron acompañados por 20 auxiliares fiscales del Ministerio Público. Vea usted esto, la corrupción, de verdad, junto a la impunidad, son solamente dos de los dos grandes flagelos, y acompáñeme por favor en el análisis, que afectan a nuestro país. Y es que estos se manifiestan de una manera más concreta en actos de malos empleados o trabajadores públicos. El Ministerio de Educación, uno de los más grandes y más importantes en cualquier país, se ve afectado el día de hoy al descubrirse a través de estas acciones conjuntas de Gobernación y el Ministerio Público hechos anómalos de algunos, hay que decirlo, 13 en concreto, malos trabajadores de la dirección departamental, en este caso de Alta Verapaz. Estos malos elementos solicitaban, imagínese usted, dádivas, ¿no? Es decir, dinero, a cambio de lo que por ley es obligación que deben hacer de forma gratuita dentro del ámbito general de su quehacer, de su trabajo hacia los maestros de este ministerio. La ley dice además, y aquí me refiero precisamente a la Constitución, Sandy, que un funcionario o empleado público está sujeto en primer lugar a la ley y que jamás es superior a ella, pero que además como empleado o funcionario público solamente puede hacer aquello que la misma ley le permita, pero vemos cómo a través de estas, yo no sé cómo llamarle, asociaciones ilícitas, cuestiones de cohecho, se manifiesta esta alta corrupción. Eso es lo malo. Lo bueno, que fue desmantelada la banda criminal que hacía esto. Imagínate cuánto tiempo estuvieron operando, cuánto dinero generaron, toda la corrupción entonces que se logra evidenciar. La verdad es de que no sabemos entonces qué puede estar pasando en el resto de departamentos, porque esto nos levanta la sospecha también, y creo que ahora el Ministerio de Educación deberá aumentar los controles que se tengan. Definitivamente que sí, Sandy, porque puede ser que suceda eventualmente en cualquier otra dependencia de esta cartera. Pero ¿quieres que sea un poquito más maquiavélico? Muy bien. ¿Y será que solo el Ministerio de Educación? ¿Habrá que irse a algunas otras instituciones públicas? O probablemente muchas. No, es lamentable, de verdad. Por eso decíamos al principio cómo la corrupción, ¿verdad? Al final de cuentas ha llegado a estos niveles en los cuales se aprovechan los mismos trabajadores de sus propios compañeros. Sandy, imagínate tú, cobrarles de 250 hasta 10,000 quetzales por cuestiones que era su obligación contractual hacer. No, qué terrible. ¿Y qué era lo que tramitaban? Mira, según la investigación del Ministerio Público, habían entonces, por ejemplo, algunas suspensiones del ICS. Correcto. Que, por ejemplo, habían maestros que iban y les pagaban para que no incorporaran esta suspensión y de esta manera no les estuvieran entonces realizando el descuento, porque sabemos también el proceso cuando hay una suspensión del ICS. Entonces recibían igual y estaban suspendidos. Eso hacían. Otros también, otros pagos que realizaban y otros trámites, es de pasar de un renglón a otro, es decir, de un 022, un 029 a un 011, que sabemos que las condiciones laborales y obviamente el tema económico en un 011 es mejor. Entonces, la estabilidad laboral. Exactamente. Sí. Ese tipo de acciones eran las que realizaban. Y para poder concretar también y poder aumentar los datos que tenemos para ustedes, vamos a darle lectura a otra información que tenemos. Sandy. Para poder tipificar entonces y ver esos delitos de los cuales son acusados entonces estas personas que fueron detenidas. En el ámbito penal guatemalteco hay que mencionar que puede tipificarse este tipo de hechos fuera de ser actos corruptos y deleznables como una asociación ilícita y un cohecho activo y tráfico de influencias. Estas situaciones no pueden permitirse más dentro de las instituciones estatales y menos aún en aquellas instituciones encargadas de formar, orientar y educar a las nuevas generaciones de guatemaltecos. Por ello es positivo, dentro de lo malo que esto es también,
que las autoridades del Ministerio de Educación estén en la mejor disposición también de que estos hechos se investiguen y además se denuncien cualquier otra acción similar. Si esto está sucediendo entonces en el Ministerio de Educación, como lo hemos dicho, es válido preguntarse también si existe otra situación en otras carteras. Se tendrá que investigar, pero aparte me llama la atención, Julio, porque, por ejemplo, hay maestros que pagaban porque hay que tomar en cuenta algo. Y ya para ir concluyendo, la verdad es que aquí hay dos culpables. Sí, Sandra. El que paga y el que recibe. Correcto. Un maestro no puede venir a darle clases de valores, de moral a un niño cuando está pagando por un trámite. Concluimos con eso. El corrupto no es corrupto si no existe un corruptor. Exactamente. Vamos ahora a las noticias judiciales. Y es que las juezas del Tribunal B de mayor riesgo, en el caso de defraudación aduanera, conocido como La Línea, rechazaron otorgarle al expresidente de la República, Otto Pérez Molina, arresto domiciliario por razones de salud. El exfuncionario lleva cerca ya de 4 años en privación de libertad. Veamos la información en A la Medida. En abril de 2015, el Ministerio Público desarticuló una organización criminal que operó en 3 aduanas del país, la cual recaudó 28 millones de quetzales solicitando comisiones ilegales que llamaron la línea o la cola para agilizar el ingreso de los contenedores sin pagar los impuestos de ley. Las juezas del Tribunal B fueron las designadas para desarrollar el juicio y deducir si los acusados, entre estos Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, son inocentes o culpables. Ante las juezas, 7 procesados y sus abogados pidieron a las juezas cambiar la prisión preventiva que tienen desde hace 4 años por una libertad condicional en sus casas, asegurando que no hay peligro de fuga, perjudicar el trabajo a la fiscalía y serios quebrantos de salud. No lo vamos a privilegiar a él, que se muera, porque el daño que le hicieron a la sociedad más grande ellos lo tienen que pagar, expresándose con palabras como delincuente, que yo no se las puedo permitir, señora presidenta, disculpe, pero eso lo van a tener que decir ustedes en el momento en que en el debate se haya escuchado y vencido y condenado el juicio como debe ser. Yo, que fui el último en llegar, apenas 2 meses y medio en el cargo, me meten preso y tengo los 3 delitos y no me dan medida sustitutiva. Entonces, por el derecho de igualdad, también solicito la medida sustitutiva. Que se pongan la mano en la conciencia. Hay familias que nos necesitan, hay familias que dependen de nosotros o que nosotros dependemos de ellas. Yo no aguanto más antibiótico, yo necesito estar bien para el juicio, porque yo vengo a defenderme, porque yo necesito estar bien de salud para poder demostrar mi inocencia. Las juezas rechazaron las 7 solicitudes de medidas sustitutivas. Los abogados defensores no presentaron alguna evidencia que demostrara que motivó al juez en el 2015 a dictar la prisión preventiva y que esa razón haya cambiado 4 años después. El expresidente de la República, Otto Pérez Molina, y los demás señalados deben continuar en prisión preventiva. El inicio del juicio está para marzo del 2020. Un reporte de Lauro Córdoba en cámara y Hugo Morales. Y bueno, llegó el momento de hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos hablaremos del transporte público nuevamente. Excelente, entonces por favor, ya lo sabe, no cambie, regresamos en breve. Somos A la Medida. Para que los buses con más de 25 años de antigüedad sean retirados de circulación. Sin embargo, transportistas buscan una prórroga sobre esta medida. Tras una reforma realizada en 2014 al reglamento de tránsito, para este mes de noviembre las camionetas con más de 25 años de antigüedad deberán de salir de circulación. Sin embargo, las asociaciones de transportistas solicitaron una prórroga a la Dirección General de Transporte para que esta medida se aplique hasta que las unidades tengan 30 años de antigüedad. Además, solicitaron oportunidades de crédito para hacer el cambio. ¿A dónde vamos a ir con aproximadamente, no tengo un número exacto, pero son como 16,000 unidades que sobrepasan ya los 25 años de servicio en el transporte urbano? Sin embargo, no me dejarán mentir aquellos que me escuchen de que
hemos renovado los vehículos, se han llevado reconstructoras y entonces están en buen estado, pero necesariamente tenemos que cambiarlos. Entonces, si nos facilitan un crédito o a ver qué arreglo se llega para la próxima reunión, pues vamos a bien a informarles a todos los agremiados en todo el país y por supuesto en el occidente de Guatemala. Los buses de ruta corta no hemos tenido accidentes, como yo les mencionaba anteriormente, entonces los buses se mantienen en buen estado, estamos anuentes a que los revisen y que por ende nos dieran, si fuera posible, a los 30 años de servicio y las oportunidades de crédito para que podamos cambiar las unidades. Otra de las medidas que expusieron durante una reunión en el Congreso de la República fue sobre la aplicación de un dispositivo de velocidad. Pero la situación es de que como hay rutas cortas y rutas largas, entonces nosotros, por ejemplo, nuestra ruta es de 20 kilómetros de Cajolá a la ciudad de Quetzaltenango. No vamos a desarrollar en ningún momento más de 60 o 50 kilómetros por los túmulos, por la competencia, por la clase de persona que viaja con nosotros. Y entonces se nos impone algo que por el momento nosotros tenemos más de 18 años que no hemos tenido accidente alguno. Entonces debería de actuar correlativamente la Dirección de Transportes con aquellos transportistas de rutas largas que son los que se ven afectados a la población en cuanto a accidentes. La Asociación de Transportistas Extraurbanos señaló que de no llegar a acuerdos, realizarán en el mes de agosto un paro nacional. Esta reunión continuará el próximo martes. A ver, esto de verdad, Sandy, es importante. Te puedo hacer una pregunta. Del 2014 al 2019, ¿cuántos años hay? Imagínate, 5. 5 años, muy bien dicho. Bueno, pues antes de que iniciemos el análisis, voy a decirte lo siguiente. Desde el 2014 está esta medida. O sea, que nos vengan a decir ahorita, prorróguenlos porque no lo hemos logrado hacer. ¿Es que no lo han logrado hacer o no han querido hacerlo? Creo que no lo han querido hacer también, porque hay que ser conscientes. Todo lo dejamos a última hora y luego estamos solicitando prórrogas porque no nos da tiempo. Clásicos la mala costumbre. Chapines, ¿no? Qué mal. Hacemos en este tema no se debería hacer, Julio, es un tema muy serio. Es seguridad de las personas. Claro. Por favor, Sandy, esto no es posible. No. Rápidamente hagamos el análisis, ¿te parece? A ver, una disposición muy oportuna, acompáñenos en casa usted, y necesaria en Guatemala, implementada por la Dirección General de Tránsito, es el hecho de que todo bus de transporte colectivo mayor a 25 años, 25 años, si escuchó bien, debe dejar de circular. La misma está vigente, como lo dijimos, desde el año 2014, y además tiene como plazo máximo este 2019. Muchísimas unidades del transporte colectivo, para empezar, vinieron rodadas de Estados Unidos, donde por ley y por estándares de calidad, allá ya no les es permitido circular, dado el desgaste propio de la maquinaria por el kilometraje recorrido. Ahora, esto, por supuesto, crea un gran problema. Primero, en el tema de seguridad, porque estos vehículos ya no ofrecen todas las garantías para que las personas que viajan en ellos puedan también sentirse seguras. Pero además son vehículos que contribuyen, Sandy, en gran manera a esa polución que también, por ende, afecta tanto a nuestro país, entre otros, en el tema del cambio climático. Por donde sea, esto hay que cambiarlo. Ya es que los buses lo que dan es pena, vergüenza y son un atentado que circula diariamente en las carreteras. Por supuesto, y vemos que entonces en varios accidentes de tránsito que se ha registrado dice por fallas mecánicas, por fallas en el sistema eléctrico, y esas fallas se pueden evitar al final si se le da el mantenimiento y si está en óptimas condiciones también la unidad. Es correcto, cosa que habrá que ver que después de 25 años de uso, qué tanto se dedican también a tenerlos en óptimo estado. Porque tú miras que a veces lo que fallan son los frenos, entonces dice, no estaba en óptimo estado. Tú miras las condiciones de las ruedas, de las llantas, no estaba en óptimo estado. Y a eso agrégale que algunas veces ciertos pilotos irresponsables también vienen, exceso de velocidad y otros factores. Bueno, tenemos el caldo de cultivo perfecto para los accidentes, ¿no? Mencionaba entonces el secretario de esta Asociación de Buses Extraurbanos que se han hecho algunas mejoras en unas unidades, pero vamos a ver. Las mejoras que se han visto, porque incluso se han dado accidentes en los cuales tú dices, bueno, la unidad estaba bien pintada, se veía pues bien, pero en realidad por toda la parte principal exactamente, esa es la que a veces no se le da este tipo de cambio profundo, porque también es más caro. Entonces,
obviamente requiere ese gasto o esa inversión sería al final, porque imagínate qué gran responsabilidad trasladar tantas personas y no tener la unidad en la que tú las llevas en unas buenas condiciones y solo que se vea bonita por fuera. Claro, ¿no? Como le cambian esa carrocería y las ponemos aquí de todos colores, como suele ser en Guatemala, las parrilleras, como le llamamos a las extraurbanas. Entonces, se pueden ver hasta atractivas, pero imagínate, llegan a hacer algunas cuestiones que están documentadas. Como vienen a tanta velocidad, lo que hacen es implementan unos sistemas que inyectan agua, pero o sea, directamente agua a los discos de freno para que estos no se recalienten y evitar así accidentes. Pero por Dios, esto es una ruleta rusa que va en carretera, como te digo. Tenemos otro dato, Julio, por favor, para poder ampliar este análisis, porque por increíble que parezca, los transportistas, a pesar de saber la disposición de la DGT, ahora están solicitando una prórroga para que estas viejas unidades de transporte sigan circulando. Un aspecto a considerar desde el punto de vista de los transportistas es que económicamente no están en la capacidad de reemplazar esas viejas flotillas de autobuses por vehículos recientes. Sin embargo, también cabe preguntarse si en verdad este servicio no es rentable, ¿por qué continúan entonces manteniendo sus unidades en funcionamiento por la causa que fuere? Correcto. Pero sobre todo por el tema de la seguridad del usuario del transporte público. Es necesario que este sistema se modernice, se transforme y que cambie en beneficio, por supuesto, del usuario, que siempre es el perjudicado. Julio, te pregunto, dime, Sandy, ¿tienen que darle o no la prórroga a estos transportistas? En mi criterio, después de que esto estaba advertido desde el año 2014, no. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Porque también te digo previsiblemente lo que va a suceder. No van a poder sacar a la gran cantidad de buses obsoletos, viejos, vetustos, como le querramos llamar, de más de 25 años de circulación, porque nos quedamos sin buses para transportar a la gente. Entonces la DGT se va a ver obligada de alguna manera a otorgar la prórroga. Lo que debería hacer entonces es pensar en algún otro tipo de sanción o de presión, porque esto ya no puede pasar. Sí, de ver, tú lo dijiste muy bien, y ya para concluir, si el negocio no me es rentable, entonces lo quito, porque si lo mantengo es porque sí tengo cierta ganancia, pero entonces el servicio lo debo de brindar de la mejor manera posible. Por supuesto, estaremos pendientes entonces de cuál es la decisión, si otorgan o no esta prórroga, porque también hicieron el llamado y el anuncio. Si ellos no les dan esta prórroga, se van a paro nacional. Y sabemos quién va a ser el afectado, el usuario. Así es. El Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, también conocido como el CA4, podría sufrir una serie de cambios que estarían orientados a frenar los grupos criminales que están lucrando con miles de ciudadanos. Sí, hay que estar claros de que los manuales de procedimientos creados por el CA4 y el BUCA necesitan de una actualización. Creo que todas las direcciones de migración estamos clarísimos de que los procedimientos hoy por hoy deben de incluir otras modalidades enfocadas a poder brindar el proceso, o sea, contribuir al proceso de facilitación, que fue uno de los procesos que se establecieron cuando fueron creados, pero que este proceso de facilitación no implique que van a ser utilizados por estructuras de crimen. Pero ¿qué se desea actualizar en el convenio que fue ratificado en 2006? Principalmente estamos hablando de controles en el sentido de la tecnología de punta que debe implementarse para la identificación de las personas, para poder mantener un control de que todas las personas que están atravesando nuestras fronteras están, digámoslo, cumpliendo todos los requisitos que establece la legislación interna de cada país. También estamos abordando, por ejemplo, temas de mejorar las capacidades institucionales de todos los países de la región para que podamos atender el problema migratorio de una manera más adecuada. Dentro de un mes se podría estar creando el Grupo Técnico de Revisión a través de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, OCAM. Bueno, más que nada es para apuntalar el proceso de libre movilidad en el espacio CA4 y que esto vaya de la mano con, ya les decía, temas como de turismo, seguir ofreciendo Centroamérica como un destino que ofrece varios países y por tanto hacerlo más atractivo desde el punto de vista de mercadeo y todo eso. Y eso tiene que ver con el tema del BUCA. Los acuerdos CA4 siguen vigentes y lo que se haría es una actualización de los procedimientos para que estén debidamente homologados. A la fecha, el acuerdo CA4 permite la libre movilidad de ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y de Guatemala, sin restricciones adicionales más que sus documentos de entidad nacional.
Oficialmente, 19 binomios presidenciales aparecerán en la papeleta electoral. A las 4:30 de la tarde de este miércoles dio inicio la impresión de papeletas presidenciales. La directora electoral confirmó que se imprimieron con la fotografía de 19 binomios, sin la participación de los candidatos del Partido Valor, UCN, Prosperidad Ciudadana, Fuerza y Semilla. La papeleta para presidente y vicepresidente de la República ya dio inicio, la impresión. ¿Cuándo empezó? El día de ayer. La resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral en ese sentido. Además, se informó que hasta este jueves ya se han impreso 160 corporaciones municipales. Por distritos electorales hemos recibido un estimado de 160 municipios en relación a la elección de alcalde y corporación municipal. Hoy por la tarde estaremos recibiendo ya las primeras de presidente y vicepresidente de la República y esperemos mañana estar recibiendo ya algunas de parlamentos centroamericanos. Sin embargo, se tiene estimado que a excepción de corporaciones municipales, el día de domingo se concluya con la impresión de papeletas. El traslado de las papeletas iniciará a partir del próximo domingo para el interior del país. Siempre en el tema de las elecciones 2019, el candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar, se pronunció tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral de revocar su inscripción para participar en estos comicios electorales del 16 de junio. El Tribunal Supremo Electoral hizo una resolución el día martes, la cual nosotros consideramos es ilegal e ilegítima. El Tribunal Supremo Electoral no tiene legitimidad activa para poder resolver sin orden judicial y hoy no existe. Ese proceso no ha causado firmeza aún en la Corte de Constitucionalidad, por eso nosotros presentamos un recurso de aclaración y ampliación. Y por lo mismo también nosotros presentamos un recurso de nulidad el día de hoy, jueves, en el Tribunal Supremo Electoral. Hemos presentado también una denuncia penal en contra de los 5 magistrados para que vuelvan a reconsiderar en este caso el tema de la nulidad. No se vale. La vieja política y ese pacto corruptos ha hecho lo imposible para operar en contra de candidaturas que tenemos una posibilidad real de ganarle en segunda vuelta a Sandra Torres o al mismo Roberto Arzú. Gente que se han valido de esa vieja política y de ese pacto corruptos para hacer todo lo que han hecho el día de hoy. Creo que Sandra pensó que ella podía capturar el voto del interior porque el antivoto urbano nunca le iba a favorecer. Pero al ver que Prosperidad Ciudadana le está minando eso a nivel nacional, se vieron obligados a hacer todo tipo de maniobra para poder evitar mi candidatura. Hemos metido estos recursos porque lo que el TSE hizo es ilegal y es ilegítimo. Pero es importante reconocer que tanto la CC no había causado firmeza en este proceso que reencauzó en la vía adecuada y que enmendó procedimiento desestimando lo curso de la Contraloría, por lo cual mi finiquito sigue hoy vigente. Eso es número 1. Número 2, el mismo Tribunal Supremo Electoral, en su resolución para revocar mi inscripción, reconoce que el juzgado noveno tiene mi proceso en apelación, por lo cuanto reconoce que no ha causado firmeza. Ellos no podían resolver en algo que no tenía firmeza en mi contra. Por lo tanto, si fueran imparciales, neutrales y objetivos en su proceder, no hubieran revocado mi inscripción. Por eso hemos apelado en esta nulidad para que el tribunal vuelva a reconsiderar su decisión y esperamos que resuelvan en ley. Por eso nosotros hemos presentado una denuncia, porque de no resolverlo incumplieron con la ley, abusaron de su autoridad. Cuando el mismo Tribunal Supremo Electoral en su resolución de revocatoria reconoce que el noveno tiene en apelación dicho caso, reconoce que no ha causado firmeza. Cuando el Tribunal Supremo Electoral y con su presidente en las declaraciones anuales de fiscales dice que mandaron a imprimir 2 boletas, uno con mi inscripción y otra sin mi participación, está reconociendo que no ha causado firmeza su resolución. Ellos saben que tienen un problema y estamos a pocos días para poder tener todas las cajas empaquetadas para este proceso electoral. Agradecemos por su preferencia. Feliz noche. Feliz noche, gracias.